Génesis capítulo 1, versículo 13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Ya pasó el día 1, ya pasó el día 2 y ahora el día tercero. Para nosotros el día empieza con el sol, porque empieza el día en el cual nosotros estamos activos, nos despertamos. Para nosotros el empezar del día es ese, el día y luego la tarde y se acabó el día. Entonces, para nosotros, pero como en la Biblia dice, Dios no mira lo que mira el hombre, para Dios las cosas son totalmente diferentes a como nosotros las miramos. Es más, son realmente opuestas. En Isaías 55 dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y en 1 Samuel 16:7 dice que lo que Dios mira es el corazón. Que Dios no mira lo mismo que miramos nosotros y que Dios mira el corazón. Entonces, vamos a considerar hoy, para mirar esa diferencia entre el punto de vista de Dios, el versículo 13 que dice, el versículo 13 que acabamos de leer, de Génesis 1, dice, ¿fue la mañana y la tarde el día tercero? No. Dice lo contrario, dice, fue la tarde y la mañana. Versículo 13, fue la tarde y la mañana el día tercero. Aquí dice, ¿no? Fue la tarde y la mañana. Para Dios, ¿por qué es importante que primero sea la tarde y luego la mañana? O sea, contrario a nuestro punto de vista. Para nosotros es primero la mañana y luego la tarde. Y así se completa un día. Pero para Dios es al revés. Primero la tarde y luego la mañana. ¿Por qué todo desde el punto de vista de Dios es diferente a como estamos acostumbrados a verlo? Porque el ser humano por naturaleza ya sabemos cómo nace, ¿no? Ya lo hemos repasado los versículos, los videos anteriores. El ser humano por naturaleza nace ya separado de Dios. Lo dice David, lo dice Isaías y lo dice el versículo que todas las personas se saben de memoria, que es Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo está separado de Dios. Eso desde nacimiento. Y el versículo que sigue pues dice lo contrario, que fuimos reconciliados con Dios, fuimos unidos nuevamente con Dios, fuimos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando miramos no solamente en cuanto a fue la tarde y fue la mañana, sino también cuando consideramos en cuanto a cualquier tema, por ejemplo, en cuanto a la hora, el reloj es redondo. Normalmente, ¿no? Pues hablando de los relojes de pared que son redondos, los relojes de pared que son redondos, los que tienen manecillas, esas manecillas, ¿dónde están las 12? En el círculo las 12 están en la parte de arriba. ¿Y dónde están las 6 de la tarde? En la parte de abajo. ¿Dónde estarían las 3 a un lado y las 9 al otro lado? Pero en el reloj de Dios es al revés. ¿Sí? ¿Dónde está? Totalmente contrario. Dios no mira lo que mira el hombre. Cuando miramos en la Biblia, ¿cuándo empieza? ¿Cuál es la hora? La primera hora para nosotros sería, después de que son las 12 de la noche, la primera hora sería la 1 de la mañana. ¿Sí? Pero como el reloj de Dios está así, es contrario al de nosotros. O sea, no es que el reloj de Dios esté al revés. No, el que está al revés es el de nosotros. ¿Sí? El que está al revés es el de nosotros. Pero como estamos acostumbrados a ver las cosas así, es normal que no podamos entender directamente la palabra de Dios hasta que nos damos cuenta que nuestro punto de vista es contrario al de Dios. Cuando en el corazón de nosotros, el punto de vista de nosotros, tenemos claro que es opuesto al de Dios, empezamos a entender la Biblia más fácilmente. Mientras tratamos de hacer que la Biblia sea escrita por un hombre, no por Dios, sino por un hombre, entonces es cuando no podemos entender la Biblia y decimos, ¿por qué en la Biblia dice así? Incluso, o el día de hoy, en el video que se publicó el día de hoy, se habla sobre las personas que en la Biblia solo ven contradicciones. Por ejemplo, una de las contradicciones que me han dicho en los comentarios es ¿por qué Dios nos dio un sistema hormonal que nos hace sentir deseo por el sexo opuesto? Por ejemplo, en el hombre, Dios dio unas glándulas que producen testosterona. Y ya los científicos descubrieron que la testosterona hace que el hombre tenga la voz grave, que le salga barba, que se le caiga el cabello cuando le da el sol, cosa que no le pasa a las mujeres, no igual que a los hombres. Esa hormona hace algo más, esa hormona hace que tengamos deseos por el sexo opuesto.
Pero la pregunta que me han hecho más específicamente es ¿por qué si Dios nos dio este cuerpo que produce esta hormona? Él hizo el cuerpo humano perfecto, pero ¿por qué si nos dio este cuerpo que produce esa hormona? Esa hormona que nos hace sentir deseo, atracción. Pero nos dice también que cualquiera que codicie, ¿por qué codicia uno? Porque siente deseo, atracción. Que cualquiera que codicie ya es adúltero. Entonces, muchas personas, usando la lógica, ¿qué les parece? Eso es contradictorio, eso es ilógico, hasta dicen de esta manera, lo han dicho así, Dios es injusto. Eso no es cierto, obviamente, pero ¿por qué han dicho Dios es injusto? Porque ellos están juzgando desde su perspectiva. Si desde su perspectiva es, si Dios me dio este cuerpo que produce y que de él inevitablemente sale el deseo, si no saliera ese deseo, no existiría la procreación, la gente no se casaría, la gente no quisiera tener noviazgo, la gente no tendría problemas emocionales o sentimentales, la gente no estaría deseando su ayuda idónea, la gente no estaría pensando en casarse, en tener hijos. Debido a que existe ese deseo, es que las personas pueden procrearse, en resumidas cuentas. Pero entonces, debido a que existe ese deseo, las personas, por consiguiente, ven como injusto que en la Biblia aparezca que Dios nos permitió el cuerpo como lo tenemos y que a la vez en la Biblia diga que cualquiera que experimente ese deseo va a ser adúltero o peor aún, fornicario. Si no está casado, entonces en vez de decir adúltero se dice fornicario. Y ni adúlteros ni fornicarios pueden entrar al reino de los cielos. Entonces la gente dice, o sea, yo estoy en un cuerpo, como dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Muy bien. El apóstol Pablo así lo dijo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo tiene exactamente los mandamientos al revés. ¿En qué sentido los tiene al revés? La Biblia dice, no adulterarás, pero este cuerpo va a adulterar, inevitablemente. Jesús lo dijo de esta manera, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Eso está resumido de una manera muy sencilla. Supe de un monje que se metió a una montaña y estuvo 12 años, así sentado en flor de loto, y solamente iban y le llevaban semillas así y él comía. Pues yo no sé cómo haría sus necesidades, pero que él estuvo así en esa cueva 12 años, porque quería meditar sobre la verdad. Y cuando salió después de 12 años de encierro, él dijo una frase, la frase más sabia que él descubrió después de estar encerrado. Él dijo, la montaña es montaña, el río es río, y se fue. 12 años encerrado para llegar a adquirir una gran sabiduría. La gran sabiduría le dio únicamente para decir esa frase. Y sí es sabia esa frase, sí es sabia. Pero nuestro Señor Jesucristo ya la había dicho. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, lo que es nacido de la carne puede ser espiritual de ninguna manera. ¿Qué cosa es espiritual entonces? Lo que es nacido del espíritu. Por eso en Juan 3 dice, cuando habla de nacer de nuevo, es necesario nacer de agua y de espíritu. ¿Por qué es necesario nacer del espíritu? Ya sabemos por qué nacer del agua. Eso lo hemos hablado ya en varios videos anteriores. Para quienes no sepan y hayan llegado por el día de hoy nada más, o por primera vez, los videos desde los lives se están subiendo también al canal de YouTube. Al final del live de hoy, hacia las 9:30, vamos a anunciar cómo para entrar a ese canal, para los que no sepan. ¿Por qué entonces nuestro Señor Jesucristo habló de nacer de agua y del Espíritu? Del agua ya hemos hablado, pero nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu, ¿cómo una persona puede nacer del Espíritu? Nuestro Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo he hablado son ¿qué? Espíritu y son vida. ¿Qué cosa le puede dar vida eterna al ser humano? Las palabras que nuestro Señor Jesucristo ha hablado. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que Él no venía a hablar lo suyo propio, Él venía a hablar lo que el Padre le decía que hablara. Esa es la función de profeta. Cuando miramos, nuestro Señor Jesucristo cumple la función de sacerdote, la función de profeta. En la Biblia difícilmente se ven esas dos funciones en una sola persona, pero nuestro Señor Jesucristo cumple las dos, es sacerdote. El sacerdote que hace, ¿cuál es la diferencia entre el sacerdote y el profeta? El sacerdote representa al pueblo delante de Dios. El sacerdote se presentaba delante de Dios en nombre del pueblo, en representación del pueblo. Y el profeta se presenta de parte de Dios. El profeta ha sido una persona enviada de Dios
para hablar la palabra que Dios le diga que tiene que hablar. Vemos en el Antiguo Testamento cómo los profetas fueron perseguidos. Algunos fueron, muchos, la gran mayoría, fueron perseguidos hasta la muerte. Ellos firmaron con su muerte el haber sido enviados de Dios. ¿Por qué? Porque el haber sido enviado de Dios hace que una persona llegue hasta la muerte. Precisamente porque como Dios no mira lo que mira el hombre, el profeta va a hablar lo que Dios le dice. Y entonces, ¿quién le va a atacar? El hombre, la lógica. En ese video del día de hoy hablamos sobre eso, sobre la lógica. Y como también hablamos sobre las contradicciones, cómo las personas ven contradicciones en la Biblia, no son contradicciones. Quienes han visto los videos de los live anteriores ya entenderán por qué en la Biblia dice la ley de esa manera. ¿Por qué en la Biblia dice no adulterarás? ¿Y por qué en la ley dice cualquiera que codicia ya adulteró? ¿Sí? ¿Y por qué tenemos un sistema hormonal que inevitablemente va a codiciar? O sea, que el ser humano no codicie el sexo opuesto es como que el ser humano no haga sus necesidades fisiológicas. Voy a nombrar una que suena muy decente: orinar. Dice, no nombro la otra para que no me dé vergüenza. Pero por esas necesidades biológicas, eso es algo que tiene que salir. Inevitablemente eso tiene que salir del ser humano. Así como esa necesidad fisiológica tiene que salir del ser humano, el deseo que produce la hormona en las mujeres progesterona, en los hombres testosterona, va a hacer que salga ese deseo. Puede que en algunos salga más bajito que en otros tal vez se manifieste de una manera más grande, pero sale. Y en el momento que sale, esa persona en que se constituye en adúltero. ¿Sí? Porque, ya saben, los que han visto los videos anteriores, porque la ley no está para cumplirla en el sentido humano. Sí está para cumplirla en el sentido espiritual. ¿Qué es en el sentido espiritual? La función que tiene la ley, nuestro Señor Jesucristo la cumplió. Y Él es el único que la podía cumplir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, sonó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es decir, Dios en quien se complace únicamente en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la ofrenda perfecta? La ofrenda que Dios recibió para hacer una expiación eterna y perfecta. Vamos a mirarlo en Hebreos 10. En Hebreos 10, el versículo 9, ¿no? Hebreos 10, el versículo 9. Creo que ya lo habíamos leído en alguna oportunidad, pero es muy importante considerarlo, sobre todo si hay personas nuevas que no lo habían visto. El versículo 9, no, primero miremos el versículo 11, el versículo 11. Hebreos 10, versículo 11. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Cuál es el secreto del Evangelio? El Evangelio es el perdón de los pecados. Pero aquí está diciendo de qué manera no se pueden quitar los pecados. Dice, con eso que hacen los sacerdotes, ese sacrificio, esas ofrendas, eso que hacen los sacerdotes día tras día. Ellos día tras día, ¿qué están haciendo? Ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Primero vemos esta parte y ahorita vemos el versículo en el cual dice, ya fue quitado, ya fue solucionado ese problema del pecado, ya fue solucionado. Por ahora miremos qué es lo que no soluciona el problema del pecado. Los sacerdotes. Los sacerdotes, como les decía, los representan a nosotros. Por ejemplo, en otro video anterior habíamos explicado cómo Juan el Bautista, por qué Juan el Bautista tuvo que bautizar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, primero que todo, nuestro Señor Jesucristo tenía que arrepentirse. O sea, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo fue para arrepentimiento. Hay bautismo en agua, bautismo en fuego, bautismo en espíritu. Nuestro Señor Jesucristo tuvo un bautismo que Él mismo dijo, el bautismo con el que yo soy bautizado, vosotros vas a ser bautizados. Y después aclaró, sí, a los discípulos, a los apóstoles. Ellos tuvieron que recibir el mismo bautizo que nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba hablando de eso, estaba hablando de un bautizo que Él iba a recibir. Ahora, ¿nuestro Señor Jesucristo ya había sido bautizado por Juan el Bautista? Sí, ya había sido bautizado por Juan el Bautista. Pero también está hablando de que iba a recibir un bautismo. Entonces, ¿ya había sido bautizado, pero va a recibir otro bautismo? Sí. Y entonces, ¿nosotros qué bautismo recibimos?
Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué bautismo recibió? El bautismo que Él recibió, al que hace alusión cuando dice, podéis ser bautizados en el bautismo que yo voy a ser bautizado, le dice a los apóstoles y les contesta, también les dice, ciertamente con el bautismo que yo voy a ser bautizado, ustedes también van a ser bautizados. ¿Sabe cuál fue el bautismo de nuestro Señor Jesucristo? Él pasó la muerte. Cuando Él nombró eso, se venía el momento en el cual su cuerpo iba a ser ofrecido como testimonio. El bautismo que recibieron los apóstoles, todos, excepto Judas, el que se ahorcó, y Juan, que estuvo en la cárcel, todos fueron bautizados con el mismo bautismo. Juan también estuvo en la cárcel y también tuvo que haber pasado el mismo bautismo que nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el bautismo que pasó nuestro Señor Jesucristo y que pasaron los apóstoles también? En toda la historia no ha habido 12 personas que se pongan de acuerdo para morir por una causa. Y resulta que ellos no es que se hayan puesto de acuerdo, sino que ellos fueron testigos. Ellos dicen, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, eso testificamos. ¿Ellos de qué hablaron? Ellos estuvieron con nuestro Señor Jesucristo 3 años, para ellos continuar con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino ¿a qué? A anunciar el Evangelio del reino, de los cielos. ¿Qué hicieron los apóstoles? Igualmente siguieron anunciando el Evangelio. Es más, gracias a los apóstoles es que nosotros tenemos ahorita la Biblia. Ellos fueron perseguidos y ellos esparcieron la misma Biblia, ellos también la esparcieron. Hace como 70 años, en las cuevas de Qumran, aparecieron unos rollos. ¿Esos rollos qué eran? Esos rollos eran los escritos del Antiguo Testamento. Aparecieron esos rollos. ¿Y esos rollos qué testificaban o qué traían esos rollos? Traían, por ejemplo, el libro de Isaías, que es uno de los libros, el libro que está más completo de esos rollos fueron el rollo de Isaías. Estaban rollos metidos en jarras, pero obviamente después de 2000 años, ¿cómo van a estar esos rollos? Estaban ya deteriorados, fueron humedecidos para poder ser abiertos. Cuando compararon lo que decían esos rollos originales, que no habían sido tocados en 2000 años, con lo que ahora tenemos nosotros, que es la Biblia, la gente se sorprendió. ¿Por qué? Resulta que a mediados del siglo pasado, o sea, más o menos en 1950, empezaron a surgir muchos movimientos religiosos que empezaron a cuestionar la Biblia. No fueron ellos, sabemos quién es el que quiere cuestionar la Biblia, Satanás. Y empezaron a cuestionar la Biblia, a decir, ¿cómo sabemos que eso no lo escribieron hombres? ¿Cómo sabemos que eso no ha sido manipulado? ¿Cómo sabemos que lo que tienen las personas en la casa llamado como la palabra de Dios, cómo sabemos si es veraz, si es fidedigno, si es cierto? Pero resulta que Dios permitió que a mediados del siglo pasado aparecieran unos rollos intactos que no habían sido tocados por 2000 años aproximadamente. Y esos rollos, ¿qué tenían? Los textos, los manuscritos originales más antiguos de los que se había tenido existencia. Y cuando se compararon, se cotejaron los escritos, los manuscritos originales con lo que ahora tenemos en nuestras manos, se dieron cuenta, lo que se escribió hace 2000 años es tal cual lo que tenemos ahora. Es decir, cuando una persona duda o pone en duda la Biblia, dice, ¿cómo hago para saber si realmente ha sido manipulado, si realmente fue la palabra de Dios, si lo que se cuenta aquí sobre nuestro Señor Jesucristo es veraz? Es porque esa persona no ha investigado. Si esa persona investiga, se puede dar cuenta, efectivamente, lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios. Lo que está escrito ahí, efectivamente, le sucedió a nuestro Señor Jesucristo. Lo que está escrito ahí, que los apóstoles vieron y testificaron de nuestro Señor Jesucristo, es verdad. Cuando una persona pone en duda, cuando no investiga. Curiosamente, cuando ustedes hablan con las personas que ponen en duda, ellos están repitiendo lo que oyeron de otras personas. Yo les conté con gran vergüenza que yo fui agnóstico. O sea, en una época yo tuve dudas y yo también puse esos planteamientos. ¿Cómo hago yo para saber si es de Dios? ¿Cómo hago yo para saber si esto es cierto? ¿No nos habrán engañado? ¿Eso no será de hombres? Y yo lancé muchas de las frases que parecían contradictorias y que ahora los agnósticos usan. Pero las personas las usan y ellos piensan que son de ellos. No, ellos las han sacado de páginas que hay en internet, que lamentablemente muchas de esas frases salieron de mí. Dice la Biblia que lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre. De mí salió cosas que ha hecho que muchas personas no hayan creído en Dios. Después de que yo hice la investigación, ¿qué pasó conmigo? Me volví creyente al investigar. Y por eso cuando ahora hablo con ateos, con agnósticos, les digo, ¿usted ha investigado?
Muchos automáticamente dicen que sí, pero sigo hablando con ellos y veo que están repitiendo lo que han visto en internet. Si han visto de pronto cómo los chicos ahora lamentablemente están haciendo las tareas, antes de que existiera internet, nosotros cuando estudiamos hace décadas, nosotros teníamos que ir a la biblioteca, leer libros, porque no existía internet. Pero ahora, ¿cómo están estudiando los chicos? Como ya hay internet, no necesitan ir a la biblioteca. Sobre, por ejemplo, un resumen, ellos están leyendo la Ilíada. Pueden escribir solamente en Google resumen de la Ilíada. Y hay muchas personas que han subido PDFs, que han subido hasta en Excel, han subido síntesis, resumen, extracción y de muchas maneras han subido contenido sobre ese libro y sobre muchos otros libros. Entonces ahora las tareas se hacen así. Le da uno control copy, si es en el computador, control copy y control V. Y ya hizo la tarea. Pero antiguamente no era así, no era de esa manera. Entonces, ahorita cuando vemos los agnósticos o los ateos cómo se expresan y cómo sacan su argumentación, es porque vieron alguna página en Google que tiene argumentos que realmente no tienen investigación. Y todos esos argumentos, si la persona habla con una persona que haya investigado, le puede demostrar esos argumentos son falsos. Satanás quiere que las personas no crean en Dios. Satanás, bíblicamente, él es más astuto que nosotros y la función de él es engañar. Dios, ¿por qué permitió? Hay personas que podrían también preguntar eso, y los ateos también lo hacen. ¿Por qué Dios permitió entonces que existiera Satanás? La idea no sería que nosotros fuéramos como robots, que nosotros solamente adoráramos a Dios y ya. No, Dios no quería robots. Dice la Biblia que Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Existen los dos polos opuestos y el ser humano nació en el polo opuesto negativo. Pero negativo y negativo se repelen. Positivo y negativo se atraen. Cuando el ser humano se cree positivo y nuestro Señor Jesucristo es positivo, se repele. Porque realmente para que haya atracción entre positivo, tiene que ser el otro polo negativo. Por eso los fríos son los que pueden recibir la salvación. Los fríos pueden pasar al reino de los cielos. Los fríos pueden recibir la misericordia. Los enfermos pueden ser sanados. Pero los que son sanos, o sea, los que ya son positivos, no se pueden unir con el polo positivo. Positivo y positivo se repelen. O sea, Dios y las personas que se creen buenas no tienen nada en común. Porque Dios muestra, Romanos 3:23, todo el mundo está separado de Dios desde nacimiento. El ser humano que se puede dar cuenta de eso y llega a ser en su corazón realmente negativo, esa persona se puede unir con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Se atrae como un imán. ¡Chum! Por eso dice que Él vino por los enfermos. Cuando una persona ya se une con nuestro Señor Jesucristo, ya forma parte de Él. ¿Él por qué fue la ofrenda perfecta? Leímos el versículo 11 que está en Hebreos 10. Ahí dice que los sacerdotes ofrecían vez tras vez los mismos sacrificios que nunca pueden hacer perfectos para siempre. Nunca pueden quitar los pecados. Hacer perfecto es lo mismo que quitar los pecados, por si no sabían. Ahora miremos entonces qué cosas sí pudo quitar. Pudo, porque ya lo hizo. ¿Qué cosas sí pudo quitar los pecados? Y lo hizo para siempre, una sola vez y para siempre. En nuestro punto de vista, parece que es algo que se tiene que hacer constantemente. Muchas personas, cuando están bajo la ley, se expresan de esta manera. Es que la santificación es un proceso. Es algo que se debe hacer permanentemente. Están hablando en el sentido de la ley. De vivir tratando, esforzándose por cumplir la ley. De eso ya hemos hablado también en videos anteriores. Pero vamos a mirar entonces quién sí pudo perdonar el pecado una vez y para siempre. Leímos el versículo 11, ¿no? Pero si leemos el versículo 9, ahí dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué vino? Para hacer la voluntad de Dios. Y mire lo que dice el versículo 10. En esa voluntad, sigue hablando de la voluntad que se nombra en el versículo 9. Jesús, ¿a qué vino? A hacer la voluntad de Dios. Y en el versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados. ¿En qué voluntad? El versículo 10 lo termina de aclarar. Aclara cuál fue esa voluntad. Dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Los sacerdotes, el versículo 11 dice que los sacerdotes están día tras día ministrando sacrificios que nunca pueden hacer libre del pecado a las personas verdaderamente. Los hacen sentir bien, como las religiones. Hacen que las personas se sientan bien por un ratico, pero entre semana otra vez se sienten pecadores. Llegan el domingo y así con la música y por estar entre personas que hablan como igual que ellos, entonces se siente la persona, ya está bien con Dios.
Pero llega el resto de la semana, otra vez se siente pecador. Va a la iglesia el domingo, se siente como libre del pecado y hace hasta oraciones y se compromete y hace pactos y un poco de cosas que no tienen nada que ver con Dios, pero sí con la religión, y se siente bien, pero después otra vez se siente pecador. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué cosa nos hizo santos? Dice el versículo 10, en esa voluntad somos santificados. Una cosa que ha sido santificada, ¿cómo se llama? Santo. Si esa cosa fue santificada, esa cosa ya es santa. Pero ahí dice que ¿qué cosa fue santificada? Nosotros fuimos ya santificados. Es decir, nosotros ya somos santos. El versículo que dice, que se resume, no lo dice así. Dice, sin santidad sin la cual nadie verá a Dios. Pero la gente, ¿cómo lo resume? Sin santidad nadie verá a Dios. Es cierta, esa afirmación es cierta. No aparece en la Biblia así, pero sí es cierta. Dice, sin santidad nadie verá a Dios. Esa frase. Entonces, ¿por qué es cierta esa frase? Porque efectivamente nadie puede ver a Dios si no es santo. Pero aquí está diciendo que ya fuimos santificados. ¿Esto lo conoce todo el mundo? ¿Esto lo enseñan en todas las iglesias? No lo enseñan. ¿Por qué no lo enseñan? Porque están enseñando obras. Donde enseñan obras no les conviene enseñar esto. Bueno, y primero que todo no lo entienden. Ahora, no es que lo hagan de mala fe. O sea, no es que las personas que están dirigiendo las iglesias donde enseñan obras sean personas con malas intenciones. No, son personas que tienen las mejores intenciones, pero no tienen el conocimiento de la verdad. Vamos a ver un último versículo ya para terminar, porque ya nos acaba el tiempo. Vamos a leer aquí mismo, en Hebreos 10. Estamos en Hebreos 10, capítulo 10. Vamos a leer entonces el versículo 12. Mire qué dice el versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ahí dice, Cristo, habiendo ofrecido una sola vez un solo sacrificio por los pecados. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo ya no necesita ser repetido. O sea, no que porque tú te comportes mal te volviste pecador. Si fuera de esa manera, que porque tú te portaste mal te convertiste otra vez en pecador, entonces Cristo tendría que bajar otra vez y volver a experimentar ese sufrimiento y ese padecimiento para liberarte de ese pecado que acabas de cometer. Pero no, lo que Él hizo lo hizo una vez para siempre. Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin. Él lo hizo una vez y para siempre. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tataranietos, personas que tú no vas a conocer, pero que descienden de ti, por ellos también van a cometer muchas maldades. Desde que nacieron, ellos también van a nacer separados de Dios. Pero por todas las maldades que ellos cometieron, nuestro Señor Jesucristo ya pagó. Cuando una persona ve en la Biblia esto y lo logra creer, eso es tener fe. Y la salvación es por fe. Nadie se salva por obra, sino por fe. ¿Y fe qué es? Creer a lo que está escrito en la Biblia. Vamos a terminar, vamos a orar y nos vemos el día de mañana a las 9 de la noche en el live. Antes de orar, hago el anuncio de dónde pueden ver este video que acaba de emitirse a través del live en TikTok. Lo pueden ver en YouTube, en el canal que tiene el mismo nombre de este perfil de TikTok. Este perfil de TikTok se llama Escrito está también. Esas mismas 3 palabras, escrito está también, las buscas en YouTube y ahí nos encuentras fácilmente. Reconoces porque la misma foto que ves en este perfil es la misma foto que aparece en el perfil de YouTube. Entonces entras y ahí puedes ver este mismo live grabado en formato vertical. Obviamente aquí en TikTok está en formato horizontal, pero en YouTube lo vas a ver en formato horizontal y sin distracciones. Aquí lamentablemente muchas de las cosas que se han hablado es probable que no te hayan quedado claras porque tal vez estás concentrado en los textos que están saliendo. Como se pueden dar cuenta, yo estoy mirando la cámara, yo no estoy mirando los textos. Ahora estoy leyendo los textos, pero normalmente yo estoy mirando en la cámara. Entonces, cuando estén viendo el video en YouTube, no van a sufrir estas distracciones, sino únicamente van a ver el video. Les recomiendo que vayan allá. En una media hora en una hora yo creo. El video ya debe estar subido a YouTube y ahí lo podrán ver. Entonces vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para haber considerado tu palabra y gracias porque así a través del estudio de Génesis estamos conociendo tu corazón. Muchas de las personas que han dado con este canal no han dado con este canal por casualidad, por pura coincidencia, sino tú les has permitido el privilegio de que puedan conectarse para acercarse a alguien que les puede transmitir la salvación, porque también recibió la salvación. Lamentablemente, muchas personas están en una religión muy bonita, una religión que les hace sentir cosas muy hermosas, pero que no les puede transmitir la salvación. Permite que las personas que se unieron el día de hoy, todas las personas que se unieron el día de hoy y que pudieron escuchar
la palabra que hoy se predicó, sean personas que en su corazón puedan recibir esta palabra. Si hoy no la pudieron recibir, si en ese momento no la pudieron recibir, ten misericordia de quienes no la pudieron recibir, de quienes estuvieron distraídos, de quienes estuvieron haciendo caso de sus pensamientos y de quienes no pudieron hacer silencio interiormente para poder escuchar. Porque tu palabra dice que la fe viene por el oír, pero si una persona no tiene la capacidad de oír, ¿cómo va a poder tener fe? Padre, ten misericordia y te pido por todas las personas, tanto que han asistido el día de hoy como los que van a asistir el día de mañana, al like que también será a las 9 de la noche, hora de Colombia, y he orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias y nos vemos mañana a la misma hora.